el tema de esta predicación, interpretación de un sueño. Interpretación de un sueño. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, está en su tercer año frente al imperio y tal pareciera que todo iba bien. Su reino estaba siendo sólido, cuando de repente, en el capítulo 2, encontramos que él tuvo un sueño que lo perturbó. Nabucodonosor tiene temor de ser engañado por sus sabios, por eso les dice y les declara que le digan el sueño y su interpretación. Nabucodonosor dio un edicto de mandar matar a todos los sabios de Babilonia si no le decían el sueño y su interpretación. Versículo 12, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y cuando ese edicto es promulgado, sale Daniel. Se entera del decreto y pide ser llevado frente a Nabucodonosor y de esa manera poderle decir el sueño que él había tenido. Versículo 16 del capítulo 2. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que le mostraría la interpretación al rey. Nos estamos un poco contextualizando de lo que dejamos en la última predicación. Y vemos a un Daniel que cuando se entera de la situación que está viviendo y que su vida corría peligro, él pide presentarse frente al rey. Y le pide tiempo. Versículo 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber a lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen, ¿qué, hermanos? Y sabe que esto es una verdad y un principio en la vida cristiana. Cuando tenemos eventos en nuestra vida que nos superan y que no tenemos la respuesta a ellos, encontramos en Daniel que tenemos que buscar las misericordias ¿de quién, hermanos? De Dios. No perdamos de vista eso, porque regularmente cuando tenemos eventos en nuestras vidas grandes que nos apremian, buscamos todo y en todos, pero regularmente no buscamos a Dios. Encontramos a Daniel, y recordemos, era un joven en ese momento, se fue con sus amigos, dice el texto 18, y fueron para que pidiesen las misericordias del cielo sobre este misterio, a fin que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Y aquí fue donde vamos a comenzar esta mañana la predicación de este tema. Entonces, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel, ¿a quién, hermanos? Y esto es muy importante, iglesia. Encontramos en este pasaje una verdad de parte de Dios. En el momento difícil en la vida de Daniel, Dios le habló a su vida. Y Daniel fue un hombre humilde. Fue un hombre que no tuvo orgullo. Y no dijo, fui yo. No, fue Dios. Y encontramos en Daniel a un joven que quitó a un lado su yo, quitó su orgullo y reconoció que la respuesta a su problema vino ¿de quién, hermanos? De Dios. Y esto es una enseñanza muy grande, hermanos, porque regularmente el hombre tiende a llevarse el crédito. Daniel, él reconoció que el que bendijo en ese momento fue el Dios del cielo. Daniel alababa y bendecía al Dios de la Biblia por haber respondido su oración. Posteriormente, Daniel es llevado una vez más a la presencia de Nabucodonosor. Esta mañana quiero compartir con usted, espero que me alcance el tiempo, porque a partir de aquí en adelante está dividido el capítulo en 4 subtemas o en 4 sucesos. El primer suceso lo encontramos del 27 al 30 y lo encontramos en el preámbulo. Del 30 al 35 encontramos la descripción del sueño. Del 36 al 45 su interpretación. Y del 46 al 49 la reacción de Nabucodonosor y las consecuencias
sobre Daniel y sus amigos. Dice el versículo 20 de Daniel 2: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Daniel le dio la gloria a Dios. Cuando usted pueda alcanzar algo en esta tierra, siempre reconozca como Daniel que si hacemos algo bueno en este lugar, Dios debe de ser glorificado. Amén. Encontramos en el texto 20 que Daniel reconoce la omnipresencia, la omnipotencia del Dios el cual él había adorado. Versículo 21: él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y esto debe de darnos tranquilidad a los cristianos. El Dios al cual adoramos y el cual esta mañana estamos delante de Él es un Dios que debe darnos paz. El control del mundo y de las circunstancias en esta tierra está en las manos de nuestro Dios, hermano. Ese Dios no ha cambiado. Ese Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y así como tuvo control en el tiempo de Daniel, va a tener control con nuestras vidas en este tiempo presente en el cual vivimos. Versículo 22: Él, Dios, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Encontramos que Daniel sigue declarando y expresando la magnificencia del Dios que le reveló el sueño. Su vida estaba en peligro y de repente todo cambió. Y él comienza a exaltar y a declarar que Dios tiene control de todas las cosas. Versículo 23: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Lo que encontramos en estos versículos lo podemos resumir en humildad. ¿En qué, hermanos? Tenemos que ser humildes. Tenemos que reconocer que si Dios hace cosas y si algo está bien, tenemos que ser humildes, quitar a un lado nuestro orgullo de nuestras vidas. Versículo 24, después de ese momento de gratitud, después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo: así, no mates a los sabios de Babilonia, y llévame a la presencia del rey, y le mostraré la interpretación. 26, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaba Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Nabucodonosor estaba ansioso de conocer el sueño y su interpretación, y Daniel, por otro lado, estaba ansioso de testificar de su Dios frente al rey. Qué cosas, ¿verdad? Por un lado, el hombre más poderoso de aquel tiempo estaba inquietado y ansioso de saber lo que soñó y su interpretación. Pero Daniel estaba más ansioso que Nabucodonosor de poderle hablar de su Dios. 27. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Y Daniel comienza a decirle: esto que te sucedió, Nabucodonosor, no está en las manos de los hombres la respuesta. No está en el hombre la respuesta a lo que tú tienes en este día. A partir de este momento, Nabucodonosor pone su esperanza en Daniel, pero Daniel aprovecha el momento para hablarle de su Dios. Nabucodonosor tuvo que reconocer en ese momento que ni los astrólogos, ni los sabios, ni los dioses de Babilonia tenían el poder para poder dar lo que estaba pidiendo en ese momento Nabucodonosor. Versículo 28: pero hay un Dios en los cielos
el cual revela los misterios y ya él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y aquí encontramos a Daniel, que le dice a Nabucodonosor que él le mostraría el sueño, que tenía que ver con los postreros días. Vamos a ver un poco acerca de esta palabra o esta frase, postreros días. Los postreros días a veces se malinterpreta y se piensa que son los tiempos antes de la venida de Jesús. No es así. Vamos a ir al libro de Hebreos, dejo un apartado ahí, capítulo 1, versículo 1. Los postreros días que mencionan el sueño que está a punto de revelarle Daniel a Nabucodonosor, dice que iban a acontecer en los postreros días. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Los postreros días en la Biblia hace referencia desde que Jesús viene a esta tierra hasta el momento de su segunda venida. Ese es el lapso de tiempo. Dice Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos, el escritor de Hebreos está diciendo que estamos o que estaban viviendo en los postreros días. Los tiempos o los postreros días habla en el lapso de cuando viene Jesús hasta que Él venga por segunda vez. Ese periodo, cuánto tiempo dure de manera cronológica, no lo sabemos, pero eso hace referencia a los postreros días. Vamos a regresar a Daniel 2:29. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Ahora recordemos que Nabucodonosor recibe el imperio de su padre. Y en 2 décadas, en 20 años, el imperio de Babilonia se concreta en ser el más importante y más fuerte de aquel entonces. En 20 años, Babilonia era un imperio el más fuerte de aquel entonces. Él tenía una inquietud, dice el 29. Te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Babilonia se había colocado a la cabeza de todos los reinos de aquel entonces, y eso inquietaba a Nabucodonosor. Él quería saber cuántos años mantendría a Babilonia la supremacía frente a los otros pueblos. Interesante. El ego de Nabucodonosor era muy grande. Él quería saber cuánto tiempo duraría Babilonia como imperio. Él llevaba 2 décadas. ¿Cuánto tiempo más? Versículo 30. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. En este versículo 30, Daniel no estaba dispuesto a llevarse ningún crédito, porque todo era de Dios. Estaba muy inquietado Nabucodonosor. Vamos a ir un poquito adelante al texto 45 de Daniel 2. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó al hierro, al bronce, al barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer. ¿Qué dice, hermanos? En lo porvenir. El sueño vino de Dios a Nabucodonosor y también vino la interpretación de parte de Dios. Y eso fue lo que Daniel le dejó claro a Nabucodonosor. Lo que soñaste, Dios te lo dio para que lo soñases. Y Él también te dice cuál es la interpretación del sueño. Y encontramos a un Daniel, el cual reconoce que es Dios el que le ha mostrado. Vemos a un Daniel reconociendo. El versículo 30 de Daniel 2, vamos a regresar una vez más.
Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes. Encontramos una vez más aquí la humildad de Daniel y comienza él a testificarle. Daniel aprovechó la oportunidad para predicarle el evangelio a Jesús. A Nabucodonosor, perdón. Nabucodonosor estaba muy interesado en saber el sueño y su interpretación, pero Daniel, de parte de Dios, le mostró algo a Nabucodonosor, que era más importante que ese sueño, y era su misma vida. Y esta mañana Dios quiere hablarnos en este punto, hermanos. A veces estamos muy interesados nosotros en que Dios nos muestre lo que estamos viviendo, cuando Dios quiere que pensemos o nos demos cuenta que lo que realmente importa es la salvación de nuestras almas. Versículo 30. Sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Nabucodonosor, no es el sueño lo más importante, es lo que Dios quiere hablarte a través de este sueño. Y eso calmó a Nabucodonosor, como esta mañana Dios quiere mostrarnos a nuestras vidas. No son nuestras necesidades lo más importante materialmente hablando en esta tierra, sino la dirección en la cual está caminando nuestra alma y nuestra vida espiritual en esta tierra. Romanos 3:23. Lo que Daniel quería mostrarle a Nabucodonosor es que el hombre estaba en problemas. Él estaba en un problema y él necesitaba de Dios. Eso fue lo que Daniel le dijo a Nabucodonosor: eres importante, rey, pero tienes un problema. Tu vida está fuera de Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. ¿Me ayuda a leer, hermanos? Ese es realmente el problema del hombre. No cuánto tienes, no cuánto posees, no cuánto puedes ser mañana. Tienes un problema si Dios no está en tu vida. Encontramos en Nabucodonosor el ejemplo de muchas personas que están preocupados por todo, menos por su vida. ¿Y qué pasará con ella por la eternidad? Ese era el problema de Nabucodonosor. El centro del problema que estaba teniendo Nabucodonosor es que estaba lejos de Dios y que Dios quería hablarle a su vida. Por eso al final del texto 30 de Daniel 2, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tenemos que entender esto de parte de Dios en esta hora. Vamos a regresar a Daniel 2, 31. Y vamos a ver la descripción del sueño. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era, ¿qué, hermanos? Terrible. Primero ve Nabucodonosor en su sueño una imagen, y esa imagen era una imagen grande, pero también terrible. Dice el texto 31. Y la cabeza de esta imagen era de oro fino, y su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se las llevó el viento, y sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó, ¿qué dice, hermanos? Y encontramos en estos versículos dos elementos importantes: una imagen y una piedra. La imagen, por un lado, era una imagen terrible, que estaba
constituida por diferentes materiales que iban de lo más valioso a lo menos valioso, comenzando con el oro y terminando con el barro cocido. Y encontramos que esa imagen al final fue destruida. ¿Por qué, hermanos? Por una piedra. Y esa piedra se convirtió ¿en qué? En un monte que llenó ¿qué? Toda la tierra. Y eso fue lo que impactó a Nabucodonosor, perdón. Dos cosas importantes. Por un lado, una imagen grande, temible, dice el versículo. Pero encontramos por otro lado que esa imagen fue destruida por una piedra. Y lo que le hace referencia es a un tiempo de profecía. Se levantarán los reinos a partir de Babilonia. Y pasarán los tiempos. Pero al final una piedra, la cual no fue cortada por mano de hombre, y que hace referencia a Jesucristo, es la que destruirá todos esos reinos. Mateo capítulo 21, versículo 42. Mateo 21, 42. Jesús le dijo: ¿nunca leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será, ¿qué, hermanos? Quebrantado, y sobre quien ella cayere, ¿qué dice, hermanos? El mensaje central del sueño de Nabucodonosor era su necesidad de la salvación de parte de Dios. Él estaba preocupado por lo que vendría para su reino. Cuando Dios le muestra todo lo que puedas construir, Nabucodonosor, tu imperio, que va a ser el más importante, al final será destruido por esa piedra que es Jesucristo. ¿Sabe que en esta tierra, hermanos, si no caminamos con Dios, vamos en contra de Él? Y eso traerá consecuencias grandes a nuestras vidas. Vamos a regresar a Daniel 2:36 y vamos a ver la interpretación del sueño. Este es el sueño también. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Versículo 38. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿Quién le dio el poder frente a Babilonia, hermanos? A Nabucodonosor. Dios. Ese es el mensaje central esta mañana de parte de Dios para con nosotros, de manera práctica. Lo que el hombre pueda recibir, poco o mucho en esta tierra, lo recibe de Dios. No es por tus fuerzas. Lo que logres alcanzar, lo que llegues a hacer, es porque Dios lo ha dado. Y mire que esto era fuerte, porque en aquel entonces Nabucodonosor era el hombre más fuerte e importante. Y después de ti, 39, se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que vistes de los pies y los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como vistes hierro mezclado con barro cocido. Lo que estamos aquí leyendo y lo que se repite constantemente es la palabra reino. Si logra verlo en los diferentes versículos. 42. Y para hacer los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil.
Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclará por medio de alianzas humanas, pero no se unirá el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará, ¿qué dice, hermanos? Un reino que no será jamás destruido. Lo que quiere decir este sueño, hermanos, es que habrá reinos que se levantarán con el paso del tiempo en esta tierra. Pero solamente un reino va a prevalecer. ¿Y sabe cuál es ese reino? El reino de Jesucristo. Y esto está por cumplirse. Dios quiere que la iglesia tenga tranquilidad y paz. Si usted es parte del reino de Dios, ese reino nunca dejará de existir. Estaremos con Cristo por la eternidad. Y lo que hoy vemos que es inestable, será estable cuando estemos con Dios en ese reino celestial. Ni será el reino, dice el 44, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él, ¿me ayuda a leer, hermanos? Encontramos que lo que le reveló Dios a Nabucodonosor es que el reino que iba a prevalecer era el reino del Mesías. El reino que vendría en Cristo Jesús. Esta mañana, hermanos, podemos irnos a casa con la tranquilidad que si nuestra vida está en manos de Dios, es las mejores manos en las cuales puede estar. Pueden cambiar las circunstancias, pero vemos que Dios sigue teniendo control de nuestras vidas. Versículo 45. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha demostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero. ¿Y qué más, hermanos? Esto es cierto. Le dice Daniel a Nabucodonosor, esto es cierto y es verdadero. Ahora mire lo que sucede después de este momento frente al monarca más importante de aquel entonces, en el texto 46. Entonces, el rey Nabucodonosor, ¿qué hizo, hermanos? Esto es profundo. Esto equivaldría como a Donald Trump el día de hoy. El hombre más poderoso del mundo, cuando Dios se revela, no tiene otra cosa más que reconocer la grandeza de Dios. Y eso fue lo que hizo Nabucodonosor. Reconoció que todo lo que se le había dicho era cierto. Iglesia de Dios, no desconfiemos de nuestro Dios. Él nunca va a hacernos daño. Y todo lo que nos habla en nuestra vida tiene un propósito. Porque Él va a cuidar de nosotros. Dice la Biblia que las consecuencias, el resultado de lo que sucedió, Nabucodonosor se postró y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Si usted decide en su vida servir a Dios, Dios no lo dejará solo, hermanos. Y así como recompensó a Daniel, recompensará a cada uno de sus hijos cuando testifiquemos con carácter como lo hizo Daniel. Para los jóvenes de la iglesia, este es un mensaje profundo. Ustedes que les toca estar en diferentes lugares, frente a diferentes personas, no se olviden que el Dios que esta mañana nos ha hablado está con ustedes. No tengan temor de testificar con su vida lo que Dios ha hecho. Y ese Dios, como respaldó a Daniel, también lo hará con cada uno de ustedes, sin importar el lugar y las circunstancias. 47. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudisteis, ¿qué dice, hermanos? Cuando nosotros decidimos vivir para Dios, Dios no se queda con nada, hermanos. Estamos hablando de un joven de escasos 18 años, el que está haciendo esto. Su vida comprometida,
trajo consecuencias para él. Reconoció primero Dios lo que Daniel había hecho. Siempre Dios retribuirá cuando alguien vive en integridad para él. Concluimos en el 48. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Le cambió la vida a Daniel? Sí. Era un joven esclavo. No tenía ningún porvenir en Babilonia. Humanamente no había una opción para él. Pero Dios, todas las cosas que las vivimos en Dios, ayudan para bien, hermanos. Porque textos atrás, su vida estaba en peligro y estaba a punto de morir. Pero cuando él decidió buscar a Dios en su prueba, ahora Dios lo coloca en un lugar de eminencia. Y a partir de este momento, Daniel nunca se bajó de ese lugar. Fue el segundo después de Nabucodonosor y después de Darío. Estuvo en 2 periodos siendo el hombre más importante en esos imperios. Eso puede hacer Dios contigo y con mi vida cuando le entregamos todo en sus manos.